Lo que voy a compartir contigo hoy no es una sospecha ligera ni una intuición pasajera, es la confirmación de algo que llevas tiempo oliendo en el ambiente, como cuando entras en casa y notas que algo se ha movido, aunque nadie lo admita. Has intentado racionalizarlo, decirte que quizá estabas exagerando, que el cansancio o las preocupaciones estaban nublando tu juicio, pero esa sensación persistente no nació de la nada. Y necesito que permanezcas aquí conmigo hasta el final, porque lo que se revela no solo confirma tu presentimiento, lo amplifica de una manera que no estabas contemplando. Si ya confirmas que alguien te ocultó más de lo que imaginabas, y decides no volver a conformarte con medias verdades, escribe en comentarios, se acabó el juego oculto, dale me gusta ahora mismo, porque lo que viene es un giro que nadie está preparado para asumir. Sé que en los últimos meses has vivido momentos muy concretos, como ese silencio incómodo en una conversación importante, o esa mirada que evitó la tuya cuando pediste una explicación sencilla. Has notado cambios sutiles, pequeños detalles que para cualquiera pasarían desapercibidos, pero que a ti te dejaron inquieto durante noches enteras mirando el techo sin poder desconectar. No has dicho nada por prudencia, por no generar conflicto, por proteger algo que aún querías salvar, pero tu intuición no se equivocaba, y eso es lo primero que quiero que asimiles con calma. Las cartas están extendidas frente a mí, sobrias, sin teatralidad, y hay una que acaba de reclamar mi atención con una fuerza que no puedo ignorar, la carta de bruma antigua. Esta carta no habla de fantasías ni de miedos inventados, habla de verdades cubiertas por capas de humo, de situaciones que se sostienen en medias explicaciones y silencios calculados. Cuando aparece, señala que lo sospechado tiene base real, aunque todavía no veas toda la estructura que hay detrás, y lo más delicado es que esta niebla no empezó ayer, lleva tiempo formándose a tu alrededor. Has estado justificando comportamientos ajenos, buscando motivos razonables, diciéndote que todo el mundo pasa por etapas complicadas, que no es momento de señalar ni de exigir claridad. Recuerdo la energía de alguien que mira el móvil y sonríe levemente, pero al sentir tu presencia cambia el gesto, como si nada hubiera ocurrido, y eso deja una huella que cuesta borrar. También percibo esa sensación de estar dando más de lo que recibes, de sostener conversaciones, planes o responsabilidades casi en solitario, pero no es una exageración, es una acumulación de señales que ahora empiezan a encajar. Hay algo más que necesitas escuchar con serenidad, y no voy a suavizarlo porque mereces respeto absoluto. La realidad que se confirma tiene más profundidad de la que imaginabas. No se trata solo de un malentendido o de una falta puntual de honestidad, se trata de una dinámica que ha ido creciendo mientras tratabas de mantener la estabilidad. Has confiado, has esperado, has querido creer en la versión más amable de los hechos, pero ahora estás a punto de comprender por qué esa tensión interior no se disipaba, por mucho que intentaras ignorarla. Me detengo un instante porque la carta de lazo sombrío se impone con una claridad incómoda, y cuando esta carta aparece, habla de vínculos que se han ido enredando en secretos, o decisiones tomadas a espaldas de quien más confiaba. No siempre significa traición abierta, a veces señala acuerdos ocultos, conversaciones paralelas, planes que no se compartieron contigo por miedo o por conveniencia, pero lo importante aquí es que confirma que había algo, que no estaba siendo dicho con transparencia. Si eliges dejar atrás silencios incómodos, y quieres entrar en una etapa donde nadie vuelva a decidir por ti a escondidas, comenta, mi verdad manda ahora, suscríbete en este instante, porque lo que está por revelarse supera todo lo que imaginas. Piensa en esos momentos recientes en los que sentiste que estabas caminando sobre suelo inestable, como si cualquier comentario pudiera desatar una discusión inesperada, porque has medido tus palabras, has elegido callar para evitar tensiones, has preferido adaptarte antes que provocar un enfrentamiento directo. Esa actitud habla de tu capacidad de contención, pero también de la carga que has estado soportando en silencio, y cuando una persona se acostumbra a callar para mantener la paz, algo empieza a romperse por dentro, aunque desde fuera todo parezca tranquilo. Lo que más me impacta no es solo la confirmación de la sospecha, es la intención que había detrás de ese ocultamiento, porque aquí no veo simple despiste ni torpeza emocional. Veo cálculo, veo decisiones tomadas sabiendo que si supieras la verdad reaccionarías de forma contundente, y eso era algo que alguien no estaba dispuesto a afrontar. Esto puede doler, lo sé, pero también libera, porque deja de hacerte dudar de tu percepción,
y todavía hay un matiz más que necesito mostrarte antes de que saques conclusiones precipitadas. Has sentido en más de una ocasión que estabas un paso por detrás de la información real, como si siempre te enteraras tarde de ciertos movimientos o cambios importantes. Tal vez en el ámbito sentimental, tal vez en un entorno laboral donde empezaste a notar conversaciones que se cortaban cuando aparecías, o decisiones que se tomaban sin contar contigo. Esa sensación de quedar fuera no es casual, ni producto de tu imaginación, y eso es algo que debes asumir con firmeza, porque cuando alguien empieza a actuar en paralelo, es porque está protegiendo algo que no quiere exponer. No quiero que te precipites hacia el enfado o hacia la ruptura inmediata de todo, porque aún estamos desplegando el mapa completo y sería un error quedarnos solo con la superficie. La confirmación es el primer paso, pero todavía no hemos llegado al núcleo de lo que realmente está ocurriendo, y de por qué la situación se ha complicado tanto. Hay factores que no has visto, influencias externas que han alimentado esta sombra sin que fueras consciente, y en los próximos minutos voy a señalar algo que cambia completamente la perspectiva de este escenario. Antes de avanzar, respira hondo, y recuerda que tu capacidad de percibir lo que otros intentan esconder es una fortaleza, no una debilidad, por más difícil que parezca. Has pasado por etapas en las que dudaste de ti, en las que pensaste que quizá estabas exagerando, que era mejor ceder un poco más para no perder lo que tanto te costó construir. Esa tendencia a sostener lo insostenible nace de tu lealtad, de tu compromiso, de tu deseo de estabilidad, pero ahora la vida te está empujando a mirar de frente, algo que no puede seguir tapado. Y no creas que esto se limita a una sola persona o a un único ámbito, porque la energía que se abre aquí afecta a varias capas de tu realidad, como si una ficha mal colocada hubiera desajustado todo el engranaje. Cuando una verdad se oculta, termina generando consecuencias en cadena, pequeñas fricciones que con el tiempo se convierten en grietas visibles, y has notado esas grietas, aunque no supieras nombrarlas con exactitud. Y lo que viene a continuación, te permitirá entender por qué esta historia es más compleja de lo que parecía al principio, y cómo cada detalle tiene su importancia. Cáncer, antes de que tu mente intente minimizar lo que ya se ha confirmado, necesito que te quedes conmigo, porque lo que ahora se despliega no solo explica el pasado reciente, también ilumina el punto exacto donde empezó a torcerse la historia, sin que nadie lo nombrara en voz alta. Has sentido una especie de cansancio emocional difícil de justificar, como si cada conversación importante te dejara más agotado que antes, aunque aparentemente todo siguiera en pie. Ese desgaste no proviene de la imaginación, sino de sostener una verdad a medias, mientras alguien jugaba con tiempos y versiones, creando confusión y desconfianza en el proceso. Si sabes que más personas necesitan escuchar que la intuición no miente cuando algo huele raro, escribe, la verdad sale a la luz, comparte este mensaje sin pensarlo, porque lo que está ocurriendo ahora no deja indiferente a nadie. Hay una sensación muy concreta que reconozco en ti, la de revisar mentalmente escenas pasadas intentando encontrar el momento exacto en que todo cambió, como si rebobinar los hechos pudiera ofrecer una explicación lógica. Recuerdas palabras ambiguas, promesas que quedaron en el aire, decisiones que se pospusieron sin razón clara, y ahora comprendes que no eran simples despistes, porque has estado haciendo encaje de bolillos para que las piezas cuadraran, mientras la otra parte ya conocía el dibujo completo. Y eso genera una mezcla de rabia contenida y tristeza silenciosa, que pesa más de lo que aparenta, afectando tu ánimo y tu capacidad para seguir adelante con claridad. Las cartas siguen quietas sobre la mesa, pero hay un movimiento interno que no puedo ignorar. La carta de Río Velado se manifiesta con una intensidad que me obliga a detenerme. Esta carta habla de corrientes subterráneas, de conversaciones que fluyen en espacios donde tu nombre no estaba presente, de decisiones que se cocinaron lejos de tu mirada. No necesariamente implica una traición dramática, pero sí un ocultamiento sostenido que te dejó fuera del círculo real de confianza, y cuando esta carta aparece, confirma que hubo una estrategia, aunque fuera improvisada. Empiezo a percibir la figura de alguien que no actuó por impulso, sino por conveniencia, alguien que evaluó riesgos y eligió el silencio como herramienta de control. Esa persona pudo justificar su comportamiento diciendo que era por protegerte, por evitar un conflicto mayor, por no alterar una estabilidad que ya era frágil, pero la protección verdadera no excluye, no decide en secreto lo que afecta a ambos. Has notado también cómo tu participación en ciertas decisiones se fue reduciendo poco a poco,
como si de manera sutil te colocaran en un segundo plano mientras se tomaban caminos paralelos. En el ámbito profesional, pudo traducirse en reuniones a las que ya no eras convocado con la misma frecuencia, o en cambios que se te comunicaban cuando ya estaban cerrados. En el terreno personal pudo sentirse como planes que se decidían sin consultarte, como si tu opinión fuera un añadido opcional, y esa reducción progresiva no fue casual, fue parte de un proceso. Aquí aparece otro matiz que no quiero que pase desapercibido, porque la carta de espejo gris acaba de imponerse, con una claridad incómoda que me obliga a hablar sin rodeos. Esta carta revela una verdad aún más delicada. Alguien proyectó en ti sus propias inseguridades, intentando hacerte sentir exagerado o demasiado sensible cuando señalabas incoherencias, porque es una forma sutil de desviar la atención, de sembrar duda en quien empieza a sospechar. Hay momentos en los que notas que algo no encaja, aunque nadie lo admita en voz alta, y te quedas repasando detalles mientras todo el mundo actúa normal. Quiero saber si también lo has vivido. ¿Te ha pasado algo así últimamente? Recuerda esa escena cotidiana en la que planteaste una inquietud con calma, buscando simplemente claridad, y la respuesta fue una evasiva acompañada de una sonrisa tensa que pretendía cerrar el tema. Después te quedaste pensando si quizá habías interpretado mal la situación, si estabas leyendo demasiado entre líneas, si era mejor dejarlo pasar, pero ese autocuestionamiento no nació de la nada, fue inducido poco a poco mediante respuestas ambiguas y silencios estratégicos. No obstante, hay algo que esa persona no calculó bien: tu capacidad de observar en silencio, y almacenar detalles que más tarde terminan encajando como piezas de un mismo puzzle. Has sido paciente, quizá demasiado, pero también has ido acumulando pruebas internas que ahora forman una imagen coherente, y lo que parecía disperso empieza a tener sentido, y esa coherencia es la que hoy se confirma con fuerza. Quiero que entiendas que detrás de este comportamiento hay un miedo muy concreto, el miedo a perder control, a enfrentar una reacción que podría cambiar radicalmente la dinámica establecida. Esa persona sabía que si la verdad salía a la luz en su totalidad, el equilibrio que tanto le convenía se vería amenazado, por eso eligió dosificar información, manipular tiempos, suavizar hechos que en realidad eran más contundentes. Hay una tensión acumulada que todavía no ha explotado, una conversación pendiente que flota en el ambiente, y que ambos sabéis que tarde o temprano tendrá que producirse. Has evitado forzar ese momento por cansancio o por miedo a confirmar lo que intuías, pero la energía ya no permite seguir posponiéndolo, y lo que hasta ahora era sospecha y confirmación parcial, está a punto de convertirse en un intercambio directo de palabras. No es solo que ocultaran información, es que esa información tenía implicaciones más profundas de lo que imaginabas, afectaba decisiones futuras, compromisos asumidos, promesas que dabas por firmes. La dimensión real del asunto no se limita a un detalle aislado, toca la base de la confianza y la planificación compartida, y cuando eso se tambalea, todo el edificio emocional se resiente de forma inevitable. Has aprendido a mantener la compostura en situaciones tensas, a no reaccionar de forma impulsiva, a medir cada palabra incluso cuando por dentro hervía la indignación, y esa templanza será crucial en los próximos pasos, porque lo que se destapa requiere firmeza y claridad mental. No se trata de estallar, se trata de mirar de frente y nombrar lo que hasta ahora fue susurro, y créeme, la próxima pieza que voy a mostrarte no deja espacio para interpretaciones suaves. Hay una implicación económica o material que empieza a asomarse en el trasfondo, una decisión que pudo afectar recursos, estabilidad o proyectos compartidos, y que no fue comunicada con transparencia. Tal vez una inversión, un gasto importante, un compromiso adquirido sin tu conocimiento completo, algo que altera el mapa práctico de tu vida, y eso es lo que hace que la situación sea aún más seria de lo que pensabas inicialmente. Si alguna vez te han cambiado las reglas sin avisar, y luego han actuado como si nada hubiera pasado, comparte cómo reaccionaste en ese momento concreto. ¿Te mantuviste firme o cediste para no perder estabilidad? Mantente atento, porque lo que está a punto de revelarse no solo confirma la sospecha inicial, sino que muestra que el alcance de esta historia supera lo emocional y entra en terrenos concretos y tangibles. La próxima carta que se manifieste no vendrá a suavizar nada, vendrá a señalar el punto exacto donde se cruzó una línea que no debía cruzarse, y cuando entiendas esa línea, sabrás que ya no puedes mirar hacia otro lado ni un minuto más. Cáncer, lo que ahora voy a revelarte es el punto exacto donde la línea se cruzó,
y necesito que mantengas la mente fría porque aquí se confirma no solo la ocultación, sino la decisión consciente de actuar sabiendo que eso podía perjudicarte directamente. Has estado preparándote sin saberlo para este momento, acumulando indicios, guardando conversaciones en la memoria, revisando detalles que antes parecían pequeños, y ahora todo encaja con una claridad que puede resultar incómoda, pero que también te devuelve el control que creías perdido. La carta de pacto roto se manifiesta, con una contundencia que me obliga a hablar sin filtros, y cuando esta carta aparece señala acuerdos quebrados, compromisos que se rompieron sin aviso, decisiones que traicionan la palabra dada. No necesariamente implica una traición escandalosa, pero sí una ruptura silenciosa de algo que dabas por firme, porque aquí hubo un compromiso que se alteró a tus espaldas, y eso cambia completamente la naturaleza del vínculo o del proyecto compartido. Empiezo a ver con claridad que esa decisión tuvo una motivación práctica, quizá económica, quizá relacionada con una oportunidad que alguien no quiso perder aunque implicara dejarte fuera del proceso. Pudo tratarse de un movimiento financiero, de una firma, de una promesa laboral aceptada sin consultarte, o incluso de un acercamiento emocional que se mantuvo en secreto para no alterar la estabilidad aparente. Lo importante no es el formato exacto, sino el patrón: actuar primero, informar después, y minimizar el impacto cuando ya no hay marcha atrás, para controlar la situación mejor. Has sentido que algo se movía bajo la superficie, cuando empezaste a notar cambios en la actitud, en la disponibilidad, en la manera de planificar el futuro contigo. Tal vez escuchaste frases ambiguas sobre proyectos que antes eran compartidos, y que de pronto se volvieron individuales, o notaste una distancia que no se explicaba con argumentos claros. Esa distancia no fue casual, fue la consecuencia directa de una decisión tomada sin incluirte, y aunque intentaron presentarla como algo circunstancial, el trasfondo era mucho más profundo. Aquí viene el giro que complica todavía más la situación, porque no todo fue motivado por malicia, también hubo miedo, inseguridad y una necesidad de proteger una imagen que ya estaba resquebrajándose. La carta de sombra viva se impone ahora, y cuando esta carta aparece, revela que la otra parte sabía que estaba actuando de forma cuestionable, pero eligió seguir adelante esperando que no descubrieras la magnitud real. Esa conciencia previa hace que la herida sea más intensa, porque indica que no fue un descuido inocente, sino una acción deliberada que afectó tu confianza y seguridad. Quiero que entiendas algo importante: esta revelación no te coloca automáticamente en una posición de víctima indefensa, te coloca en un punto de poder si sabes manejar lo que sabes. La información que ahora se confirma te permite decidir con claridad, sin la niebla de la duda que te acompañó durante meses. Sin embargo, todavía existe un riesgo, y es que al confrontar esta verdad, se desencadene una reacción defensiva que intente culparte o desviar la atención. Hay días en los que te despiertas con la sensación de que algo va a cambiar, aunque no sepas exactamente qué es. Me apetece conocerte un poco más. ¿Eres de los que se lanzan o de los que esperan señales claras? ¿Has vivido situaciones en el pasado donde al señalar un problema, terminaste pidiendo disculpas por haberlo mencionado, como si el simple hecho de cuestionar fuera una falta de confianza? Esa dinámica puede repetirse si no mantienes firme la línea que ahora ves con claridad, porque la otra persona podría minimizar la gravedad del asunto, argumentar que exageras, que no era para tanto, que lo hizo pensando en el bien común. Aquí es donde debes recordar cada detalle que te llevó hasta este punto, porque tu memoria es tu aliada, y te ayudará a tomar decisiones con mayor claridad y firmeza. La tensión activa que percibo no se resuelve con una conversación superficial, requiere una postura clara y un límite definido que no deje espacio a ambigüedades. Pero no se trata de destruir lo construido, sino de exigir transparencia real y coherencia entre palabras y acciones. Si esa coherencia no aparece, el riesgo es que el patrón vuelva a repetirse en otro formato, con otro pretexto, pero con la misma estructura oculta, y eso es algo que ya no estás dispuesto a tolerar, aunque todavía no lo hayas dicho en voz alta. Hay un matiz más que necesito mostrarte, porque no todo depende de la otra parte. También hay una parte interna que ha estado evitando el conflicto por miedo a perder estabilidad. Has valorado lo que tienes, has pensado en lo que costó construirlo, y esa valoración te llevó a ser más flexible de lo que normalmente serías, pero esa flexibilidad fue noble, también permitió que ciertas líneas se desplazaran sin que reaccionaras de inmediato. Empiezo a ver que el desenlace no está completamente sellado,
existe la posibilidad de una rectificación sincera si la otra parte asume responsabilidad sin excusas, pero esa rectificación solo será real si viene acompañada de acciones concretas, no de promesas vagas o disculpas apresuradas. Aquí se pone a prueba la autenticidad del vínculo o del acuerdo, porque la confianza no se restaura con palabras bonitas, se reconstruye con hechos verificables, y ese proceso requiere tiempo y coherencia. Siento que en los próximos días o semanas se producirá un intercambio clave, una conversación que ya no podrá seguir aplazándose, y que marcará un antes y un después en tu postura. No será un estallido dramático, será más bien una exposición clara de lo que sabes, y de lo que no estás dispuesto a aceptar, y esa claridad puede incomodar, pero también liberará una tensión acumulada que te ha estado desgastando silenciosamente. Aún hay un elemento que puede interferir en el resultado final, y es la intervención de una tercera influencia, que intenta suavizar el conflicto para mantener su propia comodidad. Puede ser alguien del entorno familiar, laboral o amistoso que prefiera que todo siga igual aunque no sea justo, y esa influencia no actúa necesariamente con mala intención, pero sí puede diluir la contundencia que necesitas expresar. Estamos en un punto crítico donde el cambio es posible, pero no está garantizado automáticamente, depende de la firmeza con la que sostengas lo que ahora sabes. La revelación principal ya está sobre la mesa, el pacto se rompió y la decisión se tomó sin ti, pero el desenlace aún se está escribiendo, y lo que hagas con esta verdad determinará si la historia se recompone con bases nuevas, o si decides caminar hacia una estructura distinta. Y en lo que sigue, voy a mostrarte cómo transformar esta tensión en un resultado que juegue a tu favor, aprovechando cada oportunidad para fortalecer tu posición y avanzar. Cuando alguien te falla, a veces decides darte un capricho para compensar el mal rato, ya sea un café especial o una compra improvisada. Dime si también lo haces. ¿Cuál es tu pequeño lujo secreto? Cáncer, ahora viene la parte que realmente importa, porque después de la confirmación, del pacto roto y de la sombra que se reveló, llega el momento de decidir cómo se reescribe tu historia, a partir de este punto exacto en el que ya no hay niebla. No estás en el mismo lugar emocional que cuando comenzaste a sospechar, ahora tienes claridad, y esa claridad es una herramienta poderosa si la utilizas con inteligencia y firmeza. Lo que parecía una amenaza silenciosa se convierte en una oportunidad concreta de reajustar tu posición, de recuperar territorio y de establecer condiciones nuevas que antes no te atrevías a exigir. La carta de Aurora firme se manifiesta con una serenidad intensa, y cuando esta carta aparece habla de reconstrucción consciente, de decisiones tomadas desde la dignidad, no desde el impulso. No señala una reconciliación automática ni una ruptura inevitable, señala un punto de poder personal, donde eliges sin miedo a perder lo que no estaba siendo transparente. Esta carta no promete magia, promete consecuencia, y eso es mucho más sólido, porque cuando actúas desde la certeza y no desde la duda, el entorno se reorganiza. Veo con claridad que la conversación pendiente finalmente se produce, no en un tono explosivo, sino con una calma que desarma cualquier intento de manipulación emocional, y expones lo que sabes, señalas los hechos sin dramatizar, nombras el impacto real que tuvo esa decisión tomada sin ti. Esa actitud firme cambia la dinámica inmediatamente, porque ya no estás buscando aprobación, estás marcando límites claros, y cuando alguien percibe que no puede confundirte más, empieza a hablar desde otro lugar. Puede haber una reacción inicial defensiva, un intento de justificar lo ocurrido con argumentos prácticos o emocionales, pero esa defensa pierde fuerza cuando te mantienes estable y coherente. La otra parte comprende que ya no se trata de suavizar el asunto, se trata de asumir responsabilidad y proponer soluciones reales, y aquí es donde se abre una bifurcación clara, o hay un compromiso auténtico de transparencia, o se confirma que la estructura no puede sostenerse como estaba. Si hay rectificación, esta no será superficial, implicará cambios visibles, acceso a información, participación real en decisiones que antes se tomaban en paralelo, y puede traducirse en revisar acuerdos económicos, redefinir responsabilidades, o replantear proyectos que se habían desviado sin tu consentimiento. La confianza no vuelve por arte de magia, pero empieza a reconstruirse con actos verificables, y en ese proceso recuperas una seguridad que habías ido cediendo poco a poco. En reuniones familiares o laborales siempre hay alguien que intenta llevar la voz cantante, me da curiosidad saber tu papel ahí. ¿Eres quien observa en silencio o quien pone orden sin titubear?
Si no hay rectificación sincera, también hay una ganancia clara para ti, porque la verdad te libera de seguir invirtiendo energía en algo que no era recíproco. Esa liberación puede doler al principio, pero abre espacio a estructuras más coherentes con tu valor actual, y empiezas a notar que el desgaste disminuye, que la tensión constante desaparece, que duermes con la mente más tranquila porque ya no estás ignorando señales. La carta de Puente Claro aparece ahora con una fuerza que me emociona, porque habla de tránsito hacia una etapa más estable y consciente, donde no repites patrones antiguos. Esta carta indica que lo ocurrido no fue un castigo, fue una revelación necesaria para elevar el estándar de lo que aceptas en tu vida, y no vuelves atrás con la misma ingenuidad, vuelves con experiencia, con criterio, con una percepción afinada que ya no se deja confundir fácilmente. Empiezan a abrirse oportunidades concretas en el plano práctico, especialmente si hubo implicaciones económicas o laborales en esta historia, lo que puede cambiar el rumbo de los acontecimientos. Veo ajustes financieros que te devuelven control, acuerdos más claros, incluso propuestas que llegan desde fuera, cuando tu entorno percibe que estás dispuesto a actuar con autonomía. No es una lluvia repentina de fortuna, es el resultado de haber marcado un límite que redefine cómo te perciben, y cuando alguien se posiciona con firmeza, el mundo responde de forma diferente. En el terreno emocional, la lección se integra con madurez, ya no buscas señales ocultas, buscas coherencia directa entre palabras y acciones, y si decides continuar con esa persona, lo haces desde una base renovada, con condiciones explícitas que ambos comprenden. Si decides cerrar el ciclo, lo haces sin rencor acumulado, con la certeza de que elegiste desde la dignidad, y no desde el miedo a quedarte solo, porque esa diferencia cambia por completo el resultado interno. Quiero darte un consejo concreto que será clave en los próximos días. No diluyas lo que sabes para evitar incomodidad, no suavices tu postura por temor a perder estabilidad momentánea. La estabilidad real no se sostiene sobre silencios forzados, se construye sobre acuerdos transparentes y respeto mutuo, y cada vez que sientas la tentación de callar para evitar tensión, recuerda cómo llegaste hasta aquí. Empiezas a notar también un cambio en tu propia actitud cotidiana, caminas con más determinación, hablas con menos titubeo, gestionas asuntos pendientes con mayor claridad, y no es una transformación teatral, es un reajuste interno que se refleja en decisiones pequeñas pero significativas. Personas que antes te percibían indeciso empiezan a verte firme, y eso modifica dinámicas que llevaban tiempo estancadas, pero esta evolución no depende de nadie más que de ti. Lo más importante es que la confirmación que al principio parecía devastadora, se convierte en el punto de inflexión que necesitabas para dejar de vivir en modo espera. Ya no estás esperando a que algo cambie por sí solo, estás generando el cambio con acciones concretas y palabras claras, y esa es la verdadera resolución de esta historia, no la ausencia de conflicto, sino la recuperación de tu autoridad personal. Te vas de esta lectura con una certeza firme, la intuición que te acompañó no estaba equivocada, y escucharla a tiempo te ha permitido evitar un desgaste mayor. Lo que parecía peor de lo que imaginabas, resultó ser el impulso que necesitabas para elevar tu estándar y redefinir tu camino, así que mantén esta claridad, sostén tus límites, y permite que las próximas decisiones nazcan desde esa fortaleza renovada.